Buenos días, estimados estudiantes. Hoy, 29 de junio del 2021, Día de los Profesores, ¿verdad? Vamos a continuar el trabajo que hemos comenzado con las sesiones de Derecho Económico Internacional. Hoy le vamos a dar seguimiento a estas sesiones con la sesión número 7. Comenzando la unidad, exactamente con la sesión 7 comienza la unidad número 4. La cooperación para el desarrollo, que vamos a ver dos temas. Es una sesión bastante corta. Si ustedes no se conectan, pues ahí les queda el link para que lean, para que escuchen la explicación de la clase, ¿verdad? De manera general, porque si no se conectan, pues van a tener la oportunidad de leer o escuchar la videoconferencia. Como les dije, una sesión bastante corta y tenemos aquí dos temas. El origen de la cooperación internacional para el desarrollo, o el origen de la cooperación para el desarrollo, y la creación del derecho internacional del desarrollo, del derecho económico internacional del desarrollo. Para hacer una pequeña introducción a este tema, la cooperación para el desarrollo es una actividad internacional, que promueve, como la palabra lo dice, en el título del tema, el desarrollo. Esta cooperación tiene su origen allá después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, no se puede hablar de la cooperación para el desarrollo. No habían organismos internacionales creados para tal efecto, y por eso es que era necesario que después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho esto fue un impacto, una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, porque los países vieron la necesidad de crear una serie de mecanismos importantes para el desarrollo o organizaciones para el desarrollo, ¿verdad? Una serie de mecanismos institucionales para que los países comenzaran a ir limpiando, por decirlo así en ese término, o apartando u olvidando las diferencias que habían de posguerra. Entonces, pero debido a cierto problemas de carácter político ideológico, los países se fueron involucrando en grandes problemas, ¿verdad? Pero aún así, el objetivo que se cumplió después de la creación, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, y con su carta, la carta en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, queda establecido de que los países, esa organización, los países se ven con la necesidad de cooperar uno con otro para salir de los problemas de subdesarrollo, problemas de crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces, la mayor parte de los países que mueven los principios de cooperación para el mundo son los países desarrollados.
Es decir, hay 3 tipos de cooperación internacional. Una que se denomina cooperación sur-norte, cooperación norte-norte, ¿verdad? Y la otra cooperación es la que se refiere a la cooperación entre los países desarrollados. Es decir, esas son no tipos, ahí me corrijo, esas pueden denominarse modelos de cooperación. ¿Verdad? Aquí en la diapositiva, tipos de cooperación internacional. ¿Verdad? Entonces, entre esos tipos, ¿cómo se clasifican? O sea, ¿cuáles son sus actividades que ellos desarrollan? El nivel de desarrollo de los actores, su naturaleza, las obligaciones, la modalidad y número de las partes involucradas, la naturaleza, los interlocutores participantes. Todo eso tiene que ver con la cooperación. ¿Verdad? ¿Qué es la cooperación? La cooperación es un acuerdo entre partes, en grandes cantidades que participan. Perdón. Muchos países participan en la cooperación y esta es dada entre los distintos países, de 2 a más países. Se da la cooperación entre organizaciones, se da la cooperación entre distintas naciones. Todo esto se hace con el fin de unir esfuerzos que permitan a una de las partes generar capacidades en diferentes líneas, con el fin de apoyar el desarrollo económico y social mediante el intercambio de conocimiento, experiencias, enfoques. Entonces, la cooperación juega un papel muy importante en el funcionamiento de la calidad de vida de la gente, porque la cooperación es motivada, es movida, ¿verdad?, por los países, dije yo, en desarrollo, para poder ayudar, para poder apalear, para poder hacer salir a los países con grave crisis de desarrollo. La cooperación no es un método que va a ayudar a los países a salir de la balanza de pago. Ese es otro tipo de cooperación en el caso de una cooperación financiera, que la hacen los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Estas organizaciones se dedican a hacer préstamos financieros para ir solventando los problemas de balanza de pago que tienen los países en el mundo. Sobre todo los países que son miembros son miembros de los países, perdón, de los organismos financieros internacionales. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta que cada uno de estos organismos tiene una determinada función desde el punto de vista económico, pues, y financiero. Entonces, pero aquí el asunto es financiero, ¿verdad? Y el concepto de lo que los países hacen, pues, en la cooperación internacional del desarrollo. Hay una gran cantidad de países, perdón, hay una gran cantidad de organizaciones internacionales que se dedican a la cooperación, que son organismos especializados en las Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el PMA, que ya lo acabo de decir, Programa Mundial de Alimentos. La palabra lo dice, Programa Mundial de Alimentos. ¿Ya? Entonces, que es la entidad que apoya a los países con grandes problemas de hambruna, problemas de alimenticio. Entonces, sobre todo estos países que se encuentran allá por el continente de África, tienen serios problemas de desnutrición, porque hay la geografía donde ellos viven no les ayuda, casi no llueve,
¿verdad? Son grandes extensiones de tierra que son soleadas, pues que no pueden cultivar. Entonces, no comen, no tienen grandes problemas de nutrición. Entonces, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas gira hacia ahí la ayuda para el desarrollo, cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, esto también hay algunos países que se dedican al desarrollo social, como ya lo dije, el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También la UNTAD, la OMPI, que es la Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual. Entonces, una gran cantidad de organismos especializados, que son alrededor de 50 países, organismos, estos organismos especializados son básicamente organismos autónomos de la nación, pero están dentro de la nomenclatura organizacional de las Naciones Unidas. Y estos son la mayor parte de los países, de las organizaciones que se dedican a apoyar a los países para el desarrollo, ¿verdad? Para salir de los grandes problemas que tienen, de déficit, de desnutrición, hambruna. Todo esto es básicamente lo que se refiere a este primer tema. Es decir, hay mucho que decir en este primer tema por cada uno de los organismos, pero como habla de la cooperación internacional, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la cooperación para el desarrollo con el derecho económico internacional? Es muy simple. Es nada más entender y analizar que los pueblos, la mayoría de los pueblos, las naciones, sobre todo aquellas naciones que tienen grandes problemas de crisis económica, tienen un derecho que es el derecho de desarrollarse. Entonces, los países que tienen grandes posibilidades han creado estos mecanismos institucionales, ¿verdad? Para poder hacer desarrollar estos países y ayudarlos entonces, ese es su derecho, ¿verdad? El derecho de desarrollo, todos los países lo tienen. Entonces, en ese particular es muy importante entender que también hay un derecho económico internacional del desarrollo, de la cooperación internacional, ¿verdad? Es obligación de los estados, ¿verdad? Sobre todo los estados desarrollados, mandar o establecer vínculos de legítima cooperación, porque los países tienen ese derecho. Aquí les estoy demostrando una filmina de un trabajo, de un PDF, que dice derecho al desarrollo. Obviamente los países tienen derecho al desarrollo. ¿Estamos claros? Existe la cooperación internacional de desarrollo. Entonces, ¿qué es de lo que estoy hablando? Esto ya lo he leído, pues entonces por eso se lo estoy mostrando. Y es necesario entender o manejar, ¿verdad?, cómo se funciona este derecho al desarrollo. Cómo está la parte que tiene que ver con el sistema de cooperación internacional. Entonces, hay que hacerse una serie de preguntas muy importantes cuando se habla de derecho al desarrollo. ¿Qué alcance tiene ese derecho? ¿Cuál ha sido su evolución y en qué momento nos encontramos actualmente? ¿Es el derecho al desarrollo un derecho humano? ¿Qué obligaciones implica y en qué cabe, de quiénes se configuran? ¿Qué compromisos se habían asumido en la esfera internacional respecto al desarrollo? Entonces, en el capítulo 1 de este material, pues van a encontrar respuestas a esas preguntas, ¿verdad? Y ver, pues, qué es lo que se puede
hacer en función de, del desarrollo, del derecho al desarrollo. Desarrollo es un derecho humano. Las Naciones Unidas, creo que las Naciones Unidas mide un país en qué nivel de desarrollo se encuentra mediante una fórmula, que es el famoso IDH. Entonces hay una media que es de 0.89. Si un país está en esa media de 0.89, pues es un país desarrollado. Si un país está menos, por debajo de esa media, entonces no es un país desarrollado. Entonces, se debe entender entonces que el desarrollo es un derecho humano. Entonces, y aquí aparece, vamos a la lectura, para dar una primera aproximación, lo que debe entenderse por desarrollo humano, el informe sobre desarrollo humano 2000 del programa de las Naciones Unidas, este es un informe del año 2000, nos servirá de apoyo. Ahí se define de manera general, amplia, el concepto afirmado que el desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades humanas. Entonces, el desarrollo humano es un proceso de ampliación de aptitudes, de opciones, de espacio, donde la persona quiere desarrollarse. O hay personas que no quieren quedarse estancadas, entonces buscan cómo encontrar espacios donde puedan tener ellos la oportunidad de desarrollarse, tanto culturalmente como económicamente como financieramente. Por eso es que se preparan, por eso es que los colegios, las instituciones privadas, las universidades tienen esa gran función de sacar al mercado, sacar al elemento bien preparado, bien capacitado, con calidad. O sea, si hay un elemento con capacidad y calidad, pues ese elemento que sale al mercado, que sale a los espacios, va a tener un óptimo rendimiento en la empresa donde vaya a trabajar. Y con derecho, con derecho de superación, con derecho de desarrollo de su personalidad misma, de su familia y de la nación. Entonces, todos estamos involucrados, toda la mayoría de la gente estamos involucrados en los países a buscar cómo dar un granito de arena para que ese país crezca y se desarrolle. Entonces, el principal problema de la economía, el desarrollo tradicional, es la obsesión por el PNB, por el Producto Nacional Bruto, por el ingreso nacional y la disponibilidad total de bienes, más que sobre las capacidades que tienen las personas para desarrollar las acciones que cada uno desee realizar. El ingreso es una mala medida de este concepto y ningún número único puede captar el elemento tan complejo como las capacidades de las personas. ¿Ves? Ahí está. Este es un párrafo que estaba leyendo del Premio Nobel de Economía de origen hindú, Amartya Sen se llama. Enfrentó en su obra la idea que subyace en la medición del desarrollo mediante variables meramente económicas. Obviamente que el desarrollo, la economía, ya como se lo había, no fue Botea, a los de relaciones económicas fue, de que la segmentación, perdón, las variables económicas las variables de la economía funcionan proporcionalmente en base en la búsqueda de un crecimiento y desarrollo de los pueblos. Entonces, si hay trabajo, hay ingreso. Si hay empleo, pleno empleo, hay ingreso. Si no hay inflación, hay ingreso, hay una estabilidad de precio. Entonces, hay ingresos
que pueden ser muy importantes para el ciclo económico. Entonces, debe hablarse de un desarrollo auténtico. Es decir, un desarrollo auténtico es un desarrollo que produce cambio, o se puede decir de otra manera. El cambio engrandece el desarrollo. Entonces, y se dan los factores sociales del desarrollo. ¿Verdad? Los factores sociales del desarrollo, desde la cultura, la educación, ¿verdad? La disciplina, la organización, la innovación, todo eso son factores muy importantes que se deben de tomar en cuenta. Entonces, una primera conferencia obligatoria en el tema sobre el desarrollo del derecho internacional está dada por el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, uno de los órganos principales de las Naciones Unidas. Entonces, voy a darle lectura, muchachos. Dice, el tribunal, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que sean sometidas, deberá aplicar las convenciones, sean generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas. Entonces, estas son fuentes muy importantes que se deben de tomar en cuenta para entender de que mediante estas fuentes los países establecen un derecho económico del desarrollo. Entonces, esto está basado en una serie de tratados o acuerdos de cooperación. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea con Centroamérica hay un acuerdo de asociación. Entonces, ahí implica entender que hay un derecho económico, pero basado en una serie de principios y convenciones y tratados, costumbres, ¿verdad? Del derecho humano. O sea, los derechos humanos están intrínsecamente relacionados con el derecho económico, ¿verdad? Porque si decimos derecho al trabajo, ¿qué cosa es el derecho al trabajo? Un derecho humano. Y constitucional, ¿verdad? Es un derecho. Un derecho social es un derecho al desarrollo, ¿verdad? Y es un derecho humano. Entonces, de esta manera se debe ver, pues, que tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea y otras organizaciones de carácter regional velan por el derecho del desarrollo, al derecho al desarrollo. Entonces, esa proyección de la idea de desarrollo en el derecho internacional tiene un proceso no exento de contratiempos, pues. Entonces, desde sus orígenes, el concepto de desarrollo ha ido sufriendo transformaciones, básicamente por la ampliación gradual de su contenido. Entonces, las Naciones Unidas, como decía en su preámbulo, yo lo estaba estableciendo, plantea promover el progreso económico y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Entonces, promover el progreso económico a la par de un derecho de libertad, que es el derecho humano. Entonces, las empresas tienen una libre competencia. Las empresas participan en un mercado de competidores, hay mucha competencia y estos no están exentos, pues, de las reglas del derecho económico, de desarrollo. Entonces, la cooperación hay que realizar, según las Naciones Unidas, en el artículo 1.3 de la Carta, dice que hay que realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico. Y después viene lo social, lo cultural, etcétera, que está establecido en ese artículo. Entonces, es a los países que les toca avalar las condiciones y las condicionalidades para crear un régimen jurídico justo
para el derecho de la cooperación. Derecho de el derecho internacional liberal a un derecho internacional social. ¿Verdad? Un derecho de la coexistencia, un derecho de la cooperación. Todos estos aspectos nace así el derecho internacional de desarrollo, un derecho que tendrá como pilar la finalidad de reducir las desigualdades entre los estados. Es decir, es la Asamblea de las Naciones Unidas que deben establecer los principios de esa cooperación, de ese derecho de cooperación internacional. Y así sucesivamente se van, como les dije muchachos, esta clase es bastante corta, pues todos los países, como está establecido en la Organización de las Naciones Unidas, tienen derecho al desarrollo, ¿verdad? Relativamente con la proyección de los derechos humanos. Las empresas, los países, los estados deben promover ese derecho al desarrollo, y las legislaciones de los países aplicar, digamos, todo aquello que tenga que ver con la ley y el circuito jurídico a la defensa del desarrollo de los seres humanos. Como dije, el trabajo es un derecho al desarrollo. Es muy importante tener en cuenta eso, en base al concepto de la conciencia al trabajo, por decirlo así. Entonces, los trabajadores no pueden quedar a la deriva si no hay buenas leyes que defiendan sus derechos laborales, ¿verdad? Cualquier trabajador, el trabajador de la salud, el trabajador del transporte, el trabajador de la educación, entonces todos estamos sentados dentro de ese mismo banco, donde esa barca que tenemos que moverla para adelante para desarrollarse. Entonces, se puede decir que la consecución de un progreso duradero en la ampliación de los derechos humanos depende eficazmente de las políticas nacionales e internacionales del desarrollo económico y social. Prácticamente eso está establecido en las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, ¿verdad? Que se aprobó en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas, que se dijo eso, pues. Entonces, se debe ir creando los espacios jurídicos importantes para que se vaya estableciendo ese derecho de desarrollo. Es decir, el derecho jurídicamente hablando para el desarrollo está basado en una serie de fuentes y doctrinas que van a defender ese derecho al desarrollo, ¿verdad? Tanto las Naciones Unidas, la Carta, ¿verdad? El derecho internacional, en base a todo eso, pues se va estableciendo los principales motivos por el cual se debe establecer ese derecho. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en la próxima sesión. Pasen buen día.